Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Francisco Gabilondo Soler, el poeta de los niños. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Vivir dichoso es muy sencillo, basta sentirse pequeño. Me refiero al estado de ánimo de admirar todo aquello que nos rodea. Es algo tan bueno que convierte al más miserable en un fabuloso Maharaya. Francisco Gabilondo Soler. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina, Yadira, por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario, que me manden un saludo para así tener un registro de quiénes son mis escuchas y también poderles mandar un saludo muy especial más adelante dentro del programa. El tema de hoy se lo debemos agradecer a Lola Reina, que es una escucha que tuvo la inquietud de escribir un comentario pidiendo que hoy les platicara sobre esta personalidad. Es un hombre que durante muchos años ha estado dentro del imaginario de las infancias mexicanas. Francisco Gabilondo Soler, o mejor conocido como Cricri, el grillito cantor. Él es una persona que ha sido un personaje entrañable. Probablemente ya lo conozcan por su nombre o por su entrada icónica que dice ¿quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri. Y si no es así, si no lo conocen, quédense para descubrir a uno de los personajes más entrañables de la cultura mexicana. El maestro Francisco fue un hombre sumamente brillante, curioso, creativo. Él, detrás de este personaje de Cricri, le contaba historias a los niños, historias que sin darnos cuenta nos despertaban la imaginación, nos hablaban de valores y de la vida misma. Hoy en La Luciérnaga Artística les voy a platicar sobre esta personalidad y les invito a que se queden hasta el final del programa para que aprendan un poco más sobre la vida y el contexto y el origen de esta persona y cómo es que llegó a posicionarse en uno de los lugares más importantes para la cultura mexicana y cómo logró convertirse en el grillito cantor de todo un país, cómo logró ser uno de los referentes más importantes de las infancias mexicanas y de los que ahora somos adultos que crecimos con su música. Empecemos con su infancia y con su formación. Francisco Gabilondo Soler, o Pancho, como le gustaba que le dijeran sus cercanos, nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Cuando él era un niño, tenía aproximadamente 10 años, murieron sus hermanos menores, sus padres se separaron y él termina viviendo en un internado. Tiempo después logra vivir con su padre. Y bueno, a Francisco Gabilondo nunca le gustó mucho el modelo educativo de México, el tradicional, en el de ir a la escuela y sentarte a escuchar a un profesor. A él le gustaba más aprender de la naturaleza, de los cuentos, de observar a los animalitos, a las personas en general. Le gustaba mucho ir a la casa de su abuelita, que le contaba infinitas historias
y le tocaba el piano, le tocaba melodías en su piano. A Francisco le gustaba mucho leer. Desde niño mostró una gran pasión por la lectura y por las historias. Podía pasar horas escuchando autores como Hans Christian Andersen, como los hermanos Grimm, como Julio Verne, como Emilio Salgari. Y él podía estar ahí alimentándose de toda esta aventura, fantasía y de personajes inolvidables. Así es como creció Francisco Gabilondo Soler. A diferencia de lo que podemos imaginar, él no tuvo una formación clásica muy extensa. Sin embargo, sí fue un apasionado autodidacta. Por su gusto propio, incursionó en materias como la matemática, la geografía, la astronomía y, por supuesto, la música. El maestro mismo decía que él, más que educarse en las escuelas, se formó leyendo libros y observando el mundo en general. Desde joven quedó fascinado por la astronomía y estudió navegación por correspondencia, que esto es un método antiguo de navegación marítima en el que con base a la observación de los astros como el sol y las estrellas y con la ayuda de un sextante, que es una herramienta, y con la hora exacta puedes determinar la posición de un barco dentro del mar. Esto a él le apasionaba. Sin embargo, nunca pudo ejercer su carrera por limitaciones económicas. Así que después se va a Nueva Orleans a estudiar para linotipista, que era una carrera que le dijeron que iba a ser el futuro y por eso él fue a Nueva Orleans a estudiarla. Linotipista es como si fueras un diseñador editorial en esos años 20. Y bueno, nuestro personaje principal tampoco ejerció esta carrera, sin embargo, sí aprendió y aprovechó de la ciudad lo mejor que pudo, de la mejor manera. Él aprendió mucho jazz y aprendió música en general. Durante esta época, el maestro aprendió a tocar varios instrumentos y entre ellos especialmente el piano. Y además aprendió de una forma muy curiosa. Había unos baños públicos en el que tenían una pianola. La pianola es una especie de piano que se toca sola, las teclas se mueven solas. Y lo que hizo el maestro fue memorizar la secuencia de las teclas, de cómo se movían, y así fue como logró tocar sus primeras melodías. Tiempo después empezó a componer melodías sencillas, primero para él mismo y después para todos nosotros. Con todo este contexto anterior, se puede decir que Cricri nació cuando Francisco todavía era un niño y durante toda esta época que vivió en Nueva Orleans. Y a pesar de que no fue un músico que se formó de una manera profesional, típica o tradicional, sí le ayudó mucho su capacidad de observación y su curiosidad incansable para observar con ternura el comportamiento de las personas. Y sin duda esta fue su mejor escuela y eso es algo impresionante. Y hablemos un poco de cómo inició en la música y en el radio. Para 1930, cuando Francisco ya tenía 23 años, él ya componía melodías en géneros como tangos, danzones, foxtrots, lo que estaba de moda en la época. A él le gustaba mucho experimentar con los distintos géneros y con los distintos estilos. Y aunque todavía no era muy famoso, sí que ya se sentía esa pequeña chispa creativa que tanto hizo que caracterizara su trabajo. Después regresa a México y en 1932 dio un paso de suma importancia en su carrera. Él incursionó en la radio, que era el medio de difusión más importante en esta época.
consiguió un programa en la estación de radio XYZ, donde tenía un programa de corte humorístico y musical. En este programa él tocaba temas del día a día, cotidianos que le competían a la gente, pero lo hacía con mucho humor, con ironía. Yo escuché una canción en mi investigación que tiene él sobre el turismo que hacía falta en México y anima a los americanos, los invita a venir a México a gastar sus dólares, pero lo hace de una manera sumamente divertida y creativa. Esto es como hizo que él llegara a ser identificado por la gente como una persona simpática, irónica, ingeniosa, hasta lo apodaron el Guasón del Teclado por esto mismo. Y él se convirtió en una especie de showman, pero al estilo mexicano, con esta inteligencia y picardía que tenía que tanto nos gusta. Pero fue en 1934 cuando da este gran paso a convertirse en Cricri. Alguien en el radio le dice que no había mucha competencia en el área creativa para los niños, no se estaba generando mucho contenido para los niños y bueno, creo que en general es así. Siempre la gente relega un poquito a los niños y no se crea tanto contenido para ellos. Y Francisco Gabilondo Soler hizo caso a esta recomendación que le hicieron y así fue como empieza a explorar y consigue 15 minutos en la radiodifusora más importante del país en ese momento, que fue la XEW. Además, a él le decían que era más fácil que incursionara en el medio de los niños en lugar de competir con artistas de talla más grande como Agustín Lara, por ejemplo. Así que consigue 15 minutos en esta radiodifusora, que además eran 15 minutos en un horario que no era estelar, no tenía patrocinios, era como lo más sencillo que le podían ofrecer y así es como llega él a la cabina con sus partituras en la mano. Dice que llegó y había un piano que a él le parecía enorme, un micrófono inmenso y dice que sí se sintió intimidado por esa presencia del piano, el micrófono, él solo en la cabina y bueno. Ahí fue donde tocó por primera vez sus primeros experimentos musicales hacia las infancias, como El Chorrito y El Ropero. Son temas que hoy en día son clásicos y muchos los conocemos. Sin embargo, en ese momento fueron un boom, fueron una novedad porque Francisco no trataba a los niños como si no tuvieran inteligencia. Él no los subestimaba, los trataba como personas inteligentes, capaces de imaginar y sobre todo de emocionarse. Esto fue lo que hizo que lo viéramos con tanta curiosidad, que fuera un auge tan importante en esta época. Él creó mundos completos en solo 3 minutos de canción. Después en la radio le dieron la idea de que tal vez un animalito podía ser el personaje principal que cantara sus canciones y así fue como se le ocurre inventar a Cricri. Él decía que así como aquí en México al perro los niños le dicen guagua, en Francia los niños a los grillitos les dicen cri-cri. Y así fue como él decide llamarse Cri-Cri. Y bueno, el programa después de la creación de Cricri fue un boom inmediato, fue un éxito, conquistó igualmente a la audiencia infantil como a los adultos. Lo que empezó como un pequeño experimento musical terminó siendo un fenómeno radial que duró 27 años al aire, desde 1934 hasta 1961. Y bueno, les quiero platicar un poco de cómo nació todo este universo de Cricri que se fue creando con los años. Los referentes de Francisco fueron claramente su vida, como el de la mayoría de los artistas, si no es que me atrevo a decir que el de todos los artistas. Siempre su más grande referente es su vida. Y bueno, las canciones como las del Chorrito fueron inspiradas en
una fuente que había en la casa de su abuela, que él decía que en esa época todas las casas tenían fuente, y en la fuente de su abuela el chorrito a veces se hacía grande y se hacía chiquito, y así fue como él empezó a tener estas referencias para sus canciones. Les recuerdo que Francisco fue un hombre sumamente observador desde niño y esto jamás se le olvidó, todas estas experiencias que vivió en su infancia. También la canción del ropero es inspirada en el ropero de su abuelita, que él decía que era como un ropero típico de esas abuelitas que tenían muchas figuritas pequeñitas metidas en el ropero, y esto alimentaba la curiosidad y la imaginación de Francisco Gabilondo Soler, y nunca se le olvidó y lo usó como referente para crear sus canciones. Lo que a él le fascinaba de niño lo recordó y lo puso en sus letras y en su música. Así fue como durante todo este tiempo dentro de la radiodifusora, Francisco Gabilondo Soler compuso más de 200 canciones, construyendo un universo lleno de grillitos, de vacas, de puerquitos, de hormigas, de ratones vaqueros, de muñecas viajeras y bueno, de todas estas historias que nosotros recordamos con mucho cariño. Él utilizó todos los géneros que conocía y que le gustaban, como ya les digo, el bolero, el danzón, el foxtrot, el tango, el jazz, la marcha. Y así fue como Cricri se volvió parte de la cultura mexicana, una figura que marcó la infancia de la mayoría de los mexicanos, que marcó por generaciones a las infancias, a los adultos y que sigue vivo en la memoria colectiva de México. Y no solo por educar a las infancias, sino por la manera en la que lo hizo, por educarlos desde el humor con muchísima ternura y además con valores y enseñanzas universales. Y bueno, en este momento quiero hacer una pausa para mandarle saludos a la gente que está escuchando el programa. Para mí siempre es muy importante mandarles un pequeño saludo, aunque sea rápido, para conectar con ustedes. Tengo aquí a María Luisa Rivera que dice, me encanta Cricri. Sofi Mejido, gracias por hablar de Cricri. Laura, Patti, buenos días. Me trae muchos recuerdos, dice Patti. Lola Reina, gracias por estar en nuestras vidas. Lucy, eres increíble. Le mando un saludo muy especial a Lola Reina, que fue la que nos incitó a hablar sobre esta persona el día de hoy. Y un saludo muy especial a sus niños, Maya y León, que espero que después de este programa les dé curiosidad de escuchar a Cricri y de disfrutar de sus letras y de sentirse niños creativos y de divertirse con todo lo que tiene por ofrecer este personaje. Julieta dice, buenos días, es un placer escucharte. Vero Mariscal dice, me encanta Cricri. A mí también me encanta Cricri. Tengo recuerdos muy bonitos de él, de mi mamá poniéndome sus discos cuando era niña. Yo sí me sé todas sus canciones, la verdad. Alberto Bravo dice, muy buenos días. Pilar Armenta dice, saludos cordiales. Navilo, buenos días. Pax Armenta, excelente elección. Dominga Sánchez, buenos días, saludos. Claudia Ávila, Ricardo Acevedo, buenos días. Daniel Garnier, buenos días, un saludo muy especial. Daniel Garnier es mi primo que vive en Canadá y me da mucho gusto que haya entrado el día de hoy a escuchar este programa. Le mando un saludo muy especial. Y a Bellota, qué gran personaje. Saludos, Lucy. Muchas gracias por todos sus comentarios. Me emociona mucho leerlos y saber que cada vez somos más personas dentro de esta comunidad a la que le gusta siempre aprender algo nuevo. Y bueno, rápidamente vámonos con su legado. Aunque para todos Francisco Gabilondo Soler es Cricri, el grillito cantor, su legado astronómico también es muy importante. Él fue miembro activo de la Sociedad Astronómica de México y fue una figura respetada en este mundo. Hizo contribuciones con el Observatorio Nacional de México. Él mismo construyó un observatorio público en Tultepec, Estado de México, para que las personas pudieran ir y especialmente los jóvenes pudieran maravillarse como lo hizo él con los misterios del cosmos.
Pero claro que su legado más importante fue el que dejó en la música, su aportación cultural en este tema en México. Y bueno, en 1984 recibió un homenaje nacional por parte del gobierno de México por su invaluable aportación a la música y a la cultura mexicana. Fue un acto muy emotivo, lleno de gente que estaba muy agradecida con Francisco Soler por su arte y bueno, también para asegurarse de que su obra no se perdiera con el tiempo, se fundó la empresa Gapsol, que se dedica a conservar, restaurar y difundir todo el material que hizo Cricri. Con este esfuerzo que hizo esta empresa, hoy podemos seguir escuchando la música de Cricri con una buena calidad en discos, en libros, en animaciones. Y también existe la Fundación Francisco Gabilondo Soler, que también se dedica a proteger, a organizar y a compartir todo su material que tiene, su material creativo. Gracias al trabajo de esta fundación se han podido recuperar grabaciones originales, partituras originales que tal vez ya estarían perdidas y que las han regresado a nuestro tiempo. Además, el Instituto Nacional de Bellas Artes hizo un trabajo maravilloso, digitalizó más de 4,000 partituras y arreglos musicales de Cricri. Y esto es muy importante porque ahora no solo están en papel, sino que los puedes encontrar de una manera digital y esto es una herramienta sumamente importante para los músicos contemporáneos, para los artistas, para la gente que se quiera seguir inspirando del legado de Cricri, lo quiera seguir reinventando o reinterpretando. Y aunque hoy en día estos contenidos infantiles que vemos en la televisión o en la radio han cambiado muchísimo, Cricri tiene un lugar especial en nuestros corazones porque su forma creativa forma parte de la cultura colectiva mexicana y bueno, ha sido una persona muy cantada y muy querida. En tiempos donde todo pasa muy rápido, Cricri nos recuerda la belleza de la imaginación, el poder de la ternura y el valor de contar historias desde el corazón. Francisco Gabilondo Soler murió el 14 de diciembre de 1990 en Texcoco, Estado de México, a los 83 años, pero su legado, su música, su presencia sigue estando en la memoria colectiva de los mexicanos y lo guardamos con mucho cariño en el corazón y bueno, es un personaje muy importante para todas las personas que crecimos con su música, porque Cricri no solo fue un personaje, sino que fue un puente entre la realidad y la fantasía. Fue un verdadero embajador de las infancias de México y uno de los artistas más emblemáticos que tenemos en nuestro país. Y bueno, ya como reflexión final, les digo que a Francisco Gabilondo Soler estoy segura que no hay nada que reprocharle, al contrario, hay todo que agradecerle. Para mí es un protector de la infancia de México. Disney quería comprarle su personaje de Cricri y Francisco Gabilondo nunca quiso, y vaya que le hicieron ofertas muy tentadoras, pero él decía que Cricri era un personaje para educar a los niños mexicanos. Él nunca quiso vender el discurso de Cricri. Él siempre nos quiso dar lo que para él le parecía más importante que las infancias aprendieran, lo que él creía que era realmente importante y nunca quiso que se demeritara el discurso de su obra creativa. Y lo más importante de todo es que aprendió por su cuenta, que fue un autodidacta, que no aprendió de una forma tradicional. Y a mí me encantan estas historias que nos enseñan que podemos aprender nuestra pasión nosotros solos, que no necesitamos de una formación tradicional para lograr ser virtuosos en un área que nos apasione. Y bueno, espero que la historia del maestro les haya inspirado, les haya abierto la mente, sobre todo para verlo desde una mirada más empática, ahora que conocemos su contexto y sobre todo los anime a seguir compartiendo su legado con los niños y las infancias que tenemos cerca hoy en día, que no nos importe si los niños nos dicen, ay, eso ya pasó, eso fue de hace mucho tiempo. No, hay que convencerlos de ver a Cricri con otra mirada para que su legado no se pierda
pierda, que sobre todo es nuestro legado como mexicanos, porque así quería que lo viéramos Francisco Gabilondo Soler. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a todas las personas que se quedaron hasta este momento del programa. Les recuerdo que si les gustó este episodio, lo compartan a las personas que crean que les pueda interesar este tema. Y bueno, les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Me encuentran como Lucía Mejido y les recuerdo que ahí también les subo contenido de arte y de cultura más corto de aproximadamente 1 minuto para que todos los días aprendamos algo nuevo y nos emocionemos con algo artístico o creativo. Eso es todo de mi parte. Los veo la próxima semana con más contenido cultural. Hasta pronto y les mando un saludo. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Francisco Gabilondo Soler, el poeta de los niños.